Estamos con el ingeniero Juan Luis Uccelli, consultor privado, analista, especializado en el sector porcino argentino. Lo hemos convocado, Juan, muchísimas gracias por atendernos, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando con el precio del animal en pie en el sector porcino argentino. ¿Cuál es la situación hoy y por qué pasa lo que pasa? Hola, Anabela, un gusto estar con ustedes y tratando de explicar algo complicado de explicar, porque la realidad es que el precio del cerdo ha bajado de una forma grosera. Cuando uno ve lo que pasó los primeros 4 meses, ya 5 meses del año, tenemos una caída del precio cercana entre el 28 y el 30%, que también vemos reflejado en la caída del valor de la media res, que es un referente de la carne mayorista. Cuando uno lo compara, la media res la compara con la media res vacuna y con el pollo viscerado, también cayó entre 28 y un 30%. O sea que el sector productor argentino y transformador en carne de Argentina está muy complicado. Cuando vemos qué pasó al público, tenemos una baja apenas del 4%, razón por la cual ese desfasaje que hubo de los precios al productor y precios a la parte de faena fue un beneficio para el último eslabón que se le da a la carnicería, a los supermercados, que en el caso de las carnicerías uno entiende que bajó el consumo de carne vacuna porque subió el precio y subieron los costos de producción del carnicero. Entonces el carnicero lo que hace es agregarle un porcentaje mayor al que ya le agregaba la carne de cerdo para pagar esos gastos. El inconveniente es que el productor de cerdos no puede hacer eso, porque en este análisis podemos decir que también subieron los costos de producción entre un 16 y un 20%, y el precio bajó un 30%, estamos en el peor de los mundos. O sea, la gran mayoría de los productores, por no decir todos, están perdiendo plata hoy vendiendo sus cerdos, y no hay una explicación lógica de por qué está tan bajo el precio que se paga al productor. Y acá un dato interesante es que si el precio al productor subiera un 20% y vamos a partir de los 1.000 pesos para hacer números redondos, pasar a 1.200 pesos, no tendría que cambiar absolutamente nada el precio del consumidor, porque ese aumento no afectaría el precio que se vende la carne de cerdo al público, lo que sí acomodaría un poco los tantos para que el productor tenga, por lo menos pueda sacar la nariz del agua o tener un palito para poder respirar afuera, y por el otro lado el consumidor siga teniendo una carne muy barata como es la carne de cerdo hoy, que irónicamente en mayorista es la más barata, pero después cuando llega al público no es la más barata, porque hoy estamos más baratos que el cajón de pollo, la media res porcina, pero cuando llega al público la carne de cerdo es más cara que la carne de pollo, por esto que yo comentaba de los porcentajes que agrega el último eslabón de la cadena. Bien, pero ante esta situación, con además un escenario de recesión y de dificultades económicas para todos los argentinos, para el consumidor, que sería, digamos, la punta de ancla que podría traccionar los precios, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa para que esta situación se resuelva? Te consulto porque hace unas semanas iniciaste una especie de campaña diciéndole al productor: hay que defender el precio, hay que defender el cerdo, no vendas a menos de... ¿crees que pasa por ahí, por una cuestión de que el sector se ponga, por decirlo de alguna manera, los pantalones largos y se ponga firme en defender el precio del kilo de cerdo? Normalmente cuando se habla de precio se relaciona el precio con el PORMAC o el precio de la Secretaría de Bioeconomía. El precio de la Secretaría de Bioeconomía es alto, o sea, creo que alguien debe estar vendiendo, porque si figura ese precio, en algún lugar deben estar vendiendo, capaz que es en Tierra del Fuego, no sé, o en las Malvinas, pero en la zona de producción esos precios son difíciles de conseguir. Y una de las cosas que ve es que el PORMAC hizo un esfuerzo muy grande para no bajar el precio, y estuvo durante un montón de tiempo sobre 1.100 pesos y no lo bajó a 1.050, y eso fue, creo que, importante porque era un ancla arriba. Lo que sucede ahora, que nos encontramos que hay muchos productores que están vendiendo a 800, 850 pesos el kilo, y es lo que nosotros creemos que se puede levantar,
que habría que no vender a menos de 1.000 pesos, y con esto aclaro, porque hubo gente de una entidad que defiende a los productores, que es Capenpor, que me planteó, con 1.000 pesos no cubrimos los costos, y estoy totalmente de acuerdo, pero por lo menos es un camino para subir un primer escalón. O sea, hoy, si con 1.000 pesos no cubrimos los costos, con 800 lo cubrimos mucho menos. Entonces, el primer paso, si uno, es muy difícil subir el techo en una situación así, pero subir la base de 800 a 1.000 pesos, que nadie vende menos de 1.000 pesos, que al mercado actual comprar a 1.000 pesos no va a cambiar absolutamente nada. Entonces subimos el piso y automáticamente cuando se sube el piso después se va a subir el techo. Por eso esa campaña que empezamos hace 2 semanas tenía como objetivo marcar una base, y creo que se está haciendo muy despacio, pero se está haciendo, y a esto tenemos que agregarle que tenemos animales sobrepesados. O sea, muchos productores se quedaron con animales con sobrepeso, y eso también se castiga al momento de vender. Ahora, un animal de 130, 140 kilos, lo que produce es carne, produce un poco más de grasa, pero produce carne, que la carne tiene un valor. Y la grasa del cerdo también tiene un valor, razón por la cual no se tendría que estar castigando tanto a los animales pesados, que venimos con esta dificultad de colocarlos, y en realidad empezó la última semana de marzo y la primera de abril, con la Pascua y con el Día de las Malvinas, que tuvimos una semana sin faena, y eso lo que hizo fue aumentar 4 o 5 kilos el peso de faena, y después se fue complicando. Pero creo que es un buen mensaje levantar el piso, para que una vez que se levante el piso, el techo automáticamente se levanta al poco tiempo. Me decías recién que se está implementando y que se está implementando, bueno, ¿has tenido oportunidad de evaluar cómo lo tomaron los productores y lo pudieron implementar? ¿Cuál es tu evaluación sobre esto? Me impresiona que los productores chicos lo hayan implementado más que los productores grandes. O sea, me impresiona eso. Hablé con productores chicos, productores medianos, productores grandes, pero me impresiona que los productores chicos han empezado a marcar un punto. Yo creo que está sucediendo algo que cuando hay tanta presión, esta olla de presión que se arma en esta época del año, que este año empezó antes, normalmente empieza marzo, abril, este año empezamos en enero, y ese es parte del problema, aparece la colocación de cerdos localmente o regionalmente, y no pensando en venderlo a Buenos Aires. Y creo que eso es una salida, y el productor chico tiene más capacidad para hacer eso. Y el productor grande se encuentra que tiene un volumen grande para colocar, entonces le cuesta subir el precio, pero creo que en esta base que estamos hablando de llegar a un precio mínimo, no estoy hablando máximo, sino mínimo de 1.000 pesos, masiva, nos daría un avance, creo, importante. Y creo que va a suceder en las próximas semanas. Hay mucha gente que quiere hacer esto, o sea, todos los productores, nadie quiere perder plata. Y creo que hay una posibilidad de ir aumentando un poco. El público que no tiene plata y sigue sin tener plata, tiene la carne de cerdo una opción interesante, y yo creo que a pesar de sus aumentos, igual repetir, podríamos aumentar un 20% y nada cambiaría. La carne de cerdo sigue siendo una opción muy, muy importante a la carne vacuna. No al pollo, pero a la carne vacuna, con los mismos cortes. Y eso creo que lo tenemos que trabajar y prepararnos para ahora, para junio, porque vamos a tener otra semana de esas multivacaciones que afecta directamente a la producción. En esos momentos que no se faena, no es que al otro día se faena más y nos adecuamos, sino se pasa mucho tiempo. Entonces hay que prepararse para la semana después del Día del Padre, que va a ser una semana de 4 días, de 3 días de feriado, que va a complicar el tema de la faena. Habría que adelantarse a eso para adelantar algo de la faena, adelantar algo de la entrega, y no entrar en una puerta 2 en un embudo esa semana. Bien. Juan, bueno, te quería consultar también sobre el mercado internacional, que tiene su impacto directo sobre el mercado interno. Pasó la semana pasada con Uruguay, se abrió el mercado de Uruguay. ¿Qué opinión te merece esta situación? El mercado de Uruguay se abrió no por una gestión del gobierno actual, sino por una necesidad del gobierno uruguayo. Eso primero, la primera aclaración por la situación difícil que está pasando Brasil, y es mucho más difícil de lo que se está pareciendo. Y esto
obligó a los uruguayos, que tienen una importación del 80-85% de lo que consumen es importado, a buscar alternativas. Y la alternativa más rápida que había es Argentina. Los precios uruguayos no son muy buenos, los precios que pagan los uruguayos no son muy buenos, pero en este momento, con los precios que tenemos, seríamos competitivos y destrabaríamos un poco el problema que sucede, que hay un freno al tema del jamón y la paleta, que es parte del problema, pero tenemos que considerar que el jamón y la paleta casi es el 40%, 42% del peso de la media res, pero es el 47% del valor de la media res. Entonces, cuando frenamos jamón y paleta, frenamos toda la media res. Y creo que Uruguay va a ser una opción, no inmediatamente, no esta semana, la otra, va a pasar unas semanas, y va a ser una opción para colocar. Y la otra, creo interesante, es el conflicto que hay entre China y Europa, concretamente con España, que da una apertura para decir, bueno, los chinos tienen que seguir consumiendo carne, y ahí América, todo el continente americano, y soy uno de los que cree que América es el continente que más tiene para crecer en producción de cerdo. Nosotros consideramos que hoy estamos en el 53-55% de la exportación de carne de cerdo y vamos a llegar al 75%. Y esto tiene que ver porque Europa está dejando de producir cerdos por la peste porcina africana, que Asia tiene sí el problema de la peste porcina africana y tiene problemas serios, y quieren consumir cerdo, y en el corto plazo África va a ser un gran consumidor de carne de cerdo. Entonces, para proveer todo eso, América es el continente ideal, y Argentina es uno de los países que mejores condiciones tiene, porque tenemos maíz, lugar, espacio y agua, junto con Brasil y junto con Estados Unidos. Razón por la cual creo que veo unas perspectivas muy buenas, como también veo unas perspectivas muy buenas localmente en el segundo semestre, y esto no es políticamente hablando, sino creo que vamos a tener un pequeño rebote, la carne vacuna va a estar complicada y nos está dando un espacio para colocar toda la producción que tengamos de carne de cerdo con precios lógicos, que implica que se gane plata, pero que no se quiera vender al mismo precio de la carne vacuna, o que el capón valga lo mismo que vale un ovillo. Bien, entonces, más allá de la situación coyuntural terrible que está atravesando hoy el sector porcino, sos optimista, digamos, en el mediano plazo ves posibilidades de mejora y de crecimiento. Yo hace 41 años que estoy en el sector, y los últimos, del 2002 a la fecha, ya hace 22 años, que todos los años el negocio del cerdo fue bueno. Tenemos momentos malos, momentos muy buenos, y el promedio te da un momento bueno. Yo creo que este año el momento malo fue más largo de lo que esperábamos, porque empezó antes, empezó en enero, que normalmente empieza en marzo, pero es algo parecido a lo que pasó en el 2020, que también tuvimos con el COVID y con la imposibilidad de movernos, tuvimos un año complicado en la primera mitad del año, y la segunda mitad del año fue un año muy bueno. Yo creo que este va a ser una repetición de eso, sin pasarse de revoluciones. Y esto es muy fácil hablarlo ahora cuando está mal, pero después cuando viene bien todo el mundo se olvida de esto, y sería interesante trabajar para no repetir esta situación el año que viene, con medidas que sean de promoción, medidas que sean de adecuación de la oferta de carne de cerdo y la apertura de nuevos mercados para exportar. Juan Luis Uccelli, muchísimas gracias, clarísimo. Gracias a vos, un gusto de estar con ustedes.